Estamos de regreso en su programa Ciudad de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales y también escríbanos a través del número de WhatsApp si es que tienen alguna denuncia de maltrato animal. Ahora vámonos con un tip del día, un tip que trata sobre etología, especialmente sobre el uso de la correa, cómo elegirla de manera adecuada y cómo usarla, por supuesto, de manera adecuada. Vamos a ver este tip aquí en Ciudad de Animales. Hola, yo soy Paola Torres. Y yo soy Rodrigo Suárez. La etología es el estudio del comportamiento animal y su ambiente. Y la etología clínica es una rama de la medicina veterinaria encargada de prevenir, diagnosticar y tratar problemas de conducta. Hoy les vamos a hablar de la importancia de utilizar collar y correa con nuestros animales de compañía, en particular con nuestros perros. Todos quisiéramos tener un perro que caminara junto a nosotros y que no tuviera que utilizar la correa. Y esto es posible a través del entrenamiento, pero la Ley de Justicia Cívica en la Ciudad de México indica que debemos de traerlos con correa, así como recoger sus heces. El material del collar y la correa deben ser algo flexible para que podamos manipularlo y no nos lastimemos. Por ejemplo, nylon, piel, entre otros. No es recomendable utilizar cadena o cable porque nos podemos lastimar. El collar debe tener una placa de identificación para poder tener los datos de nuestro pequeño. Y la correa debe presentar una bandola que va sujeta al collar y un asa para poderlo tener nosotros. La medida reglamentaria o recomendable para poder utilizar esta correa es de 1,80 m. Esto nos va a dar un paseo agradable, divertido y sobre todo tener un buen control sobre nuestro perro. Seamos propietarios responsables. Tomen en cuenta estas recomendaciones y así como este tip de etología, les vamos a estar presentando tips de nutrición para tus animales de compañía, tips de entrenamiento, tips de cuidados en general para que todos podamos convivir de una manera más armónica, mi querida Alec, ¿no? Por supuesto, es lo que queremos todos. Así es. Y a propósito de etología, pues bueno, presentamos a nuestra siguiente invitada, la doctora Claudia Edwards, quien es etóloga y con quien vamos a platicar acerca de un tema muy importante. ¿Qué hacer cuando rescatamos a algún perrito y resulta que este tiene algún problema, pues obviamente derivado del trauma que seguramente vivió en la calle o porque sufrió de algún maltrato extremo? Claudia, bienvenida. Es un gusto, muchas gracias. Pues mira, creo que lo más importante es tener un diagnóstico. La etología clínica es lo mismo que si fuera una consulta de medicina normal, ¿no? Si tú llegas con un paciente que tiene diarrea, no puedes solamente meterle antibiótico, porque qué tal que es una cosa viral, que es una cosa parasitaria, claro, que a lo mejor es diarrea mecánica. Entonces, para poder tratar bien y hacer un tratamiento y una rehabilitación adecuada, necesitamos saber cuál es el diagnóstico que tiene ese animal, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, un perro que mordió, ¿no? ¿Por qué mordió ese perro? Sí. Tú tienes que ver si es un perro que mordió por miedo, porque a lo mejor pues pasaron unos niños corriendo y le hicieron así y el perro volteó y de defensa mordió, que es bien diferente a que sea un perro que, por ejemplo, mordió porque quiere proteger su comida, o a lo mejor a la persona que está a un lado, o su hueso, o a lo mejor a su cachorro. Entonces, la rehabilitación siempre depende del origen, eso es lo más importante. No hay recetas mágicas en la etología, se tiene que ver caso por caso y lo que nosotros hacemos es enseñarle a la gente a hacer su rehabilitación todos los días. ¿Y cómo hacen cuando no saben si es un perro de la calle y no saben su historia? El perro te habla. ¿Sí? ¿Sí? Hola, soy Pulgas, ¿no? Sí, los perros te hablan. ¿En dónde dan esa clase de lenguaje que yo quiero aprenderla? Lenguaje perro. Eso necesitamos en el show. Sí, es cierto. Es como cuando los forenses dicen que el cadáver te habla, los perros te hablan. Es decir, cuando vamos a suponer que tengo un perro yo aquí agresivo, ¿no? Y no sabemos nada. Entonces, lo que yo voy a hacer es algún tipo de prueba. Por ejemplo, me voy a acercar agachada. Si yo veo que el perro echa las orejas hacia atrás, empieza a temblar, mete la cola entre las patas, yo sé que ese es un perro que tiene miedo. Si yo me acerco y veo al perro que se pone erguido, echa las orejas arriba, hacia adelante, se me queda viendo muy fijamente, ese animal tiene otra emoción atrás, que probablemente es ira, ¿no? Entonces habría que ver qué es lo que le está ocasionando ese enojo, ¿no? Y entonces por ahí vas tú tratando. Es una cosa que seguro todo el mundo puede entender es, tengo un perro y de repente la mamá agarra la escoba. Y se pone histérico con la escoba, aunque lo acabas de rescatar y reacciona mal a las escobas. ¿Qué pasó ahí? Sí, alguien seguramente alguien le pegaba. Alguien golpeaba al perro. Entonces ahí, por ejemplo, tu tratamiento se llama desensibilización sistemática. Lo que le vamos a enseñar al perro es que las escobas no son malas.
De hoy en adelante ya ninguna escoba le va a pegar, voy a poner la escoba lejos y voy a darle algo muy padre cada vez que está la escoba, ¿no? A lo mejor le gusta mucho un sobrecito, un cariño, su juguete. Así, lejos, donde el perro diga, esta la escoba ya no me importa. Y muy poco a poco voy acercando al perro a la escoba y solamente le doy este premio maravilloso cuando está la escoba presente. Entonces, el perro empieza a asociar en su cerebro que lo que trae las cosas positivas es la escoba. Entonces, la escoba deja de ser un estímulo negativo para ser un estímulo positivo y dejarle de tener miedo a las escobas. Exacto, y eso funciona con cualquier objetivo que el perro se echa para atrás. Ajá, y te sirve, por ejemplo, para hacer desensibilización con agresión. Haz de cuenta que tú tienes un perro que odia las bicicletas, las patinetas, así, ¿no? Entonces haces exactamente lo mismo. Le enseñas primero al perro a sentarse. Siempre tener control con los perros es muy importante. Aunque el entrenamiento básico no va a curar al perro, va a ser una de tus herramientas para poder trabajar con él. Entonces, primero le enseñas al perro a sentarse, ya que se sabe sentar, entonces ahora lo premias por estar sentado frente a la moto, ¿no? O a los patines. Y luego, los ruidos fuertes, ¿no? O a los ruidos fuertes. Eso es súper importante. Ahora que tenemos, va a ser... temporada de cohetes, ¿no? Y de luces y de ruidos excesivos. Sí, hacemos eso. Cuando es el mero día, por ejemplo, en este caso, día de la Virgen, el día de Año Nuevo, de Navidad, lo que tú haces es, dependiendo del nivel de ansiedad que tenga el perro, puedes dar a lo mejor medicamentos o puedes darle feromonas, algunas cosas que puedan tranquilizarlo, hacer que su casa esté lo más aislada del sonido posible, que tenga un lugar de seguridad donde esconderse y nadie lo moleste. Pero el resto del año, lo ideal sería hacer un tratamiento de desensibilización sistemática, enseñándole que los ruidos como no son horribles, porque se oyen bajito, bajito y juegan conmigo. Okay. Y a lo largo del año va subiendo el volumen hasta que su cerebro diga, cada vez que yo oigo estos ruidos horribles, juegan conmigo y me tocan cosas buenas. El año que entra ya no tienes la necesidad de a lo mejor dar algún medicamento, si es que en algún punto lo necesitas. Justamente sobre ese punto, Claudia, por ejemplo, ¿en qué momento, si tenemos al perrito que acaba de llegar, que lo rescatamos, y decimos, sí va a requerir de un medicamento porque no logro que el entrenador, porque además creo que siempre vamos primero con el entrenador, bueno, con el médico veterinario, con el entrenador, y al final llegamos con el etólogo, ¿no? Sí. ¿Cómo decidimos en qué momento requerirá el apoyo de un medicamento para su rehabilitación? Justo esa es una situación que tiene que manejar el etólogo, porque cuando tú medicas a algún animal, lo que sucede es que el perro se bloquea, ¿no? Haz de cuenta que tiene miedo y tú le dices, mira, la bici no hace daño, la escoba. Y el perro, no, sí. ¡Ah! ¿No? Entonces tú le quieres explicar y el perro está así, ¡ah! Se bloquea completamente. Entonces lo que hacen los medicamentos es darle a su cerebro una estabilidad mental para decir, ok, sí, está la escoba, está la comida, me voy por la comida, nada. Muchas gracias. Exacto. Okay. Ahora, antes de llegar a los medicamentos, puedes usar otras cosas. Por ejemplo, la terapia con feromonas, que en México no teníamos feromonas hasta hace un año. Sí, es muy nuevo. Y ahora tú pones un collarcito de feromonas, pones un feromonas, exacto. ¿No? Y para gato también hay, ¿no? Y entonces eso te puede ayudar a que el cerebro de los animales... ¿Y feromonas qué exactamente hacen? Bueno, depende. Las de los gatos están hechas de las feromonas de felicidad que producen de la comisura de los labios a la base de las orejas. ¿Como cuando se te restriegan? Exacto. Lo que hacen es soltar estas feromonas de somos amigos, todo esto es cool y así, ¿no? Entonces esas feromonas se conectan. Pero dijiste que está en el collar. Esa es de la de los perros. Eso, pero luego... Siempre hablo de gatos. A los pobres gatos nadie los pela. Entonces ya, ¿no? Ves al gatito muy feliz. En el caso de los perros, están hechas de las feromonas que producen la mamá en el vientre cuando ellos amamantan, cuando están recién nacidos. Okay. Que lo más importante y lo más feliz es ese olor de la mami, la leche, el calor de la mamá. Entonces, en el caso de los perros hay collar. En el caso de los gatos no, porque tú no quieres que el gato se sienta seguro y se salga a la calle y le pase algo malo. Ajá. En el caso de los perros lo necesitas en la calle. O sea, hay collares, hay spray, hay el difusor que tú mencionas. ¿Y esos collares sueltan un poquito? ¿Cómo es? Con el contacto de la piel se calienta y va soltando feromonas. Y entonces el perro va diciendo así de, ok, no tengo tanto miedo, soy cool. Está padre la cosa. Y eso te da estabilidad mental para poder entender las cosas. Exacto, eso es un apoyo. Eso es un apoyo para que con estas feromonas o con el medicamento que te dé tu médico veterinario puedas apoyarte en la rehabilitación del perro cuando está así completamente estresado. Así es. ¿No? Eso es muy bueno. Pero entonces esos collares no recomiendas para cualquier perro o cualquier momento, es más cuando el perro está un poquito más... ¿Te sirve, por ejemplo, cuando tú lo acabas de adoptar? Ajá. Que tiene miedo. Exacto. Ajá. Porque imagínate que estaba con su familia o lo que sea y ahora tiene que salir, ¿no?
cuando va a llegar a una casa nueva, cuando hay una situación que le causa miedo, si le causa miedo subir al carro. Y lo puedes usar en muchas situaciones. Ok. Oye, muy interesante de verdad. Creo que todavía hay muchísimo más que platicar. El tiempo es así, te come. Pero, pues bueno, también que te sigan en tus redes sociales, que nos escriban a través de las redes sociales de Ciudad de Animales, si es que tienen alguna duda, alguna pregunta de cómo apoyarnos en esta cuestión de pues, terapias alternativas, complementarias en etología. Y a ver si me das algunos tips para que yo no le tenga miedo al gimnasio, ¿no? O a la escoba cada vez que lo veo. ¿Un collar? ¿Hay algo así? No sé, para algo así. Sí, ¿no? sí, No, sí. muchas gracias, Claudia. Hay que inventarnos Hay que uno. inventar Gracias, uno. Claudia, por venir. Gracias, Es un Claudia. gusto. Gracias. Y bueno, ¿qué les parece si ahora pues vamos con unas aplicaciones muy interesantes, mi querida Alex? Exacto, donde ¿No? estamos mezclando tecnología y mascotas. Y mascotas, así es, vamos a ver estos gadgets. Mira, justamente estamos viendo esta app que es Dog SOS, que es esta primera aplicación que está pensada para la adopción. Ahí tú la descargas a través de tu teléfono inteligente y puedes ver, es como estas para hacer match, ya sabes, de humanos, pero aquí vas a hacer el match con tus animales, con alguno que hayas hecho como algún clic y quieras adoptar, ¿no? Eso está padrísimo, ¿no? Entonces, descárguenla si a ustedes les gustaría adoptar un perrito y no saben a dónde ir, a dónde está el refugio, mejor descarguen esta aplicación, que estaría padrísima. ¿De qué tal está esa, Alex? Está padre, ¿no? Muy bien, y ahorita tenemos uno que se llama Clever Pet. Es un juguete inteligente que seguro hará pasar por tus perros un momento de mucha diversión. Además de que tendrá tranquilo. Este gadget presenta una serie de desafíos y los que tu perro deberá apretar el Resolver. touchpad. Está increíble, o sea, porque realmente, o sea, el perro está ahí con este aparatito, aprieta el botón que quiere y pues ahí puede tener premios, lo mantienes entretenido, que además, mi Claudia, creo que algo muy importante es que los problemas de conducta muchas veces son por problemas de que el perro está sin hacer nada. Exactamente, este tipo de cosas son geniales, les llamamos juguetes interactivos y la idea es que el animal trabaje por su recompensa en lugar de estar destruyendo cosas, pues le aprieta ahí, sale el premio y es genial. Oigan, y miren, esta aplicación está buenísima, yo la quiero. Se llama Whistle y es un collar que te permite, pues, monitorear la actividad de tu perro, por dónde anda paseando, te manda toda la información a tu smartphone, qué estuvo haciendo, dónde estuvo haciendo. Si no saben dónde estuvo su gato y sospechan que se fue de fiesta una noche anterior, ahí puedes ir viendo en qué parte de la ciudad está, el perro, con qué otros perros está jugando, en qué parque. Está bueno, ¿no? Creo que te da una mayor idea de qué están haciendo tus mascotas. Súper bien, porque ahora con toda esta parte de que hay muchos secuestros de perros Así que se es. pierden, es una muy buena opción. Sí, porque también tiene GPS. Y mira, ¿qué tal Alex? Mira, para los cat lovers, está súper padre porque ese es como un láser que ofrece diversión a tus gatos. Así es, está increíble realmente. Lo puedes colgar donde sea y está ahí con el láser jugando con tu gato. Solo hay que hacer una cosa al final, Cuéntanos. siempre denle algo que atrapar, porque si nunca atrapan nada, Ajá. se frustran. O sea, Ok. solo cazar sin atrapar, al final se va a frustrar. Entonces, cuando vayan a pagar el juguete, denle un juguete para que juegue él. Ok, eso es muy buena recomendación también porque además existen estos láseres, por ejemplo lo puedes programar y tiene como varios patrones, pero luego tú estás jugando con el lásercito así con el gato y eso es buena idea. Siempre darle un premio al final del juego. Claro, agarras el láser, vamos a suponer que ahí tienes el juguete, mandas el gato sobre el juguete, cuando llegue, atrapa el juguete, apagas el láser y entonces ya no hay frustración. Perfecto, muchísimas gracias Claudia. Es un gusto, hasta luego. Un gusto y en verdad escríbanos a través de las redes sociales. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más aquí en Ciudad de Animales. Ahora vamos a conocer un nuevo lugar, un lugar pet friendly donde puedes ir a comer delicioso con tus animales. Así que vamos con Gustavo. Y me encuentro con Ani Cordero, quien es encargada de esta bodega culinaria. Un lugar que es pet friendly, pueden venir a comer con sus animales de compañía, con sus perritos y además delicioso, ¿no es así, Ani? Así es, Gustavo. Gracias por venir a acompañarnos. Y sí, efectivamente, tenemos esta área
que sabemos lo importante que es traer a nuestro perrito. Exacto, y saber que ya forma parte de nuestra familia y ustedes pueden estar aquí desayunando, comiendo, cenando y acompañados por nuestra querida mascota. Oye, además platícame del concepto que tienen porque está increíble. Tiene una zona que es justamente la tienda en la cual vas, eliges lo que quieres, no sé. Veíamos, tienen unos ajos deliciosos, unos encurtidos, tiene una selección de quesos, claro, tienen pan que hacen aquí, lo pueden tomar de la tienda y disfrutarlo. Sí, claro que sí. Mencionando lo que me dices, puedes pasar, escoger lo que tú más quieras, alguna de nuestras ensaladas, o podemos también hacer un emplatado ya sea de quesos o con esas mismas ensaladas, agregarle por ahí unas aceitunitas. También tenemos, hacemos una galletita especialmente ¡ay, qué rico! Para las mascotas y no tiene azúcar, es lo mejor de esto. Entonces eso me encanta más. O sea, tú vas, compras lo que tú quieras, te lo comes y a tu perruno le das su galleta especial. Eso todavía está increíble. Es una galleta hecha a base de avena. Ok, y si no quieren comprar algo de lo que se encuentra en la tienda, tienen también servicio de carta, que veía que tienen ahí algunos sabores libaneses muy ricos, sabores mexicanos, para que puedan probar y lo que se les antoje. Sí, claro que sí, tenemos desayunos, comida, cena. Oh, no, bueno, yo no voy a salir de aquí acompañado de todos mis niños, ¿verdad? Increíbles opciones para todos los gustos y lo más importante, que podemos venir a disfrutarlo aquí en La Condesa con nuestros perrunos. Muchísimas gracias, Ali. No, gracias a ti, gracias a ustedes, gracias. Muchas gracias. Y a disfrutar. Adelante. Mi querida Alex, de verdad tienes que ir a conocer este lugar, está delicioso. Se ve increíble, se ve increíble. Cómo es increíble, cómo es riquísimo y además, pues bueno, acompañado de tus mejores amigos. Entras a la tienda, escoges, te lo comes ahí en la terracita. Para hoy en domingo el plan está riquísimo. Exacto, ¿no? tienes lo mejor de los dos mundos. Exacto, aquí en la Colonia Condesa en la Ciudad de México nos queda rico a todos, ¿no? Perfecto. Está padrísimo, de verdad. Oigan, pues bueno, también algo que sería padrísimo sería poder ahí festejar a nuestros animales de compañía. Ya ¿no? sé de qué hablas. Tenemos es. que celebrar a nuestros animales. Así es que si ustedes quieren que festejemos a sus animales de compañía, escríbanos a través de las redes sociales de Ciudad de Animales, ¿cómo de que no? Para que podamos festejarlos como los que vamos a ver a continuación, que en verdad, pues bueno, queremos saber su edad, su nombre, su cumpleaños. Un poquito de ellos. Exacto, ¿no? Como por ejemplo, ¿quién es mi querida Alexa? ¿No? Tú cuéntame. Yo te cuento, pues bueno, para empezar vamos a irnos hasta la Colonia Portales a felicitar a Gandalf, que nos dicen que ¡felicidades, muy, Gandalf! Muy felicidades por este tercer aniversario. ¡Ay, qué padre! Y ¿sabes qué? También tenemos a Jagger y este año es su primer cumpleaños y además está con su nueva familia porque es un perro adoptado, rescatado, entonces está súper feliz celebrando y acuérdense, es muy importante adoptar. Así es, y es muy importante que nos envíen a través de las redes sociales de Ciudad de Animales las fotografías de sus mascotas, perros, gatos, pericos. Para celebrarlos todos. Así como ellos dos, que son nuestros primeros festejados cumpleaños de este programa. Así es que en verdad no pueden perder la oportunidad de mandarnos y festejarlos aquí con nosotros. Y más adelante igual y hasta les hacemos un pastelito aquí en vivo a todos, ¿no? Exacto, ahí en el lugar donde fuiste. Así es, ahí donde fueron, o envíenos también sus recomendaciones de lugares pet friendly. Exacto, queremos ir, queremos probar, queremos conocer. Así es, eso sí, entre más grandotas en las fotografías, se los vamos a agradecer para que se vean mejor en pantalla. Oigan, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, este dominguito de Ciudad de Animales. Los vamos a esperar el próximo fin de semana. Claro que sí, nos vemos el próximo sábado. Así es, con un programa muy especial. Les vamos a mostrar a un animal imponente que nos ha acompañado a los seres humanos a lo largo de la historia y ha cumplido un papel pues primordial. Gracias a él, yo creo que el día de hoy estamos donde estamos. Va a estar muy interesante, así que no se lo pierdan para nada. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Ciudad de Animales. Nos vemos, querida Alex. El próximo fin. Hasta la próxima.